Ya sí tenemos con nosotros al doctor Antonio Siriaco Cruz, que él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Fue anteriormente vicedecano. Así es. Buenos días, Antonio. Doctor, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Jacqueline. Estamos aquí. Sí. Y con muchos temas económicos. Vamos a comenzar, yo más o menos di un adelanto, pero a explicar el impacto. Ayer se suben las tasas de interés de política, la tasa de interés de política 25 puntos, 8%. De noviembre que estaba en 3, ya llegó a 8. Así es. Mira, tú sabes que los bancos centrales en estos tiempos están con una gran presión. Y eso se está observando incluso por el tema de la inflación, que es el gran reto que tiene el mundo, vamos a decir. La inflación, que el componente esencial, más que monetario, es un componente que tiene que ver con la evolución de las energías, con la evolución de los precios de los commodities. Y al margen de que también hay un componente monetario, pero esencialmente es de carácter por el lado de la oferta. No obstante, eso le genera a los bancos una presión, porque al final el propósito fundamental de los bancos centrales es mantener un nivel de inflación o una meta de inflación. Y eso todos los años tienen que anclar esas expectativas cuando anuncian que la inflación meta será un 4, será un 2. Si no es un 4, si no es un 2, entonces ya eso está generando un problema de confianza y credibilidad. Entonces es una lucha contra eso. Ahora, ¿qué ocurre? En la reunión reciente de los bancos centrales, del 25 al 27 de agosto, el presidente de la Reserva Federal anunció que la inflación era el objetivo fundamental y que la Reserva Federal iba a hacer todo lo posible para mantener un nivel de inflación relativamente bajo. Eso ya es una declaración para los países que están en la zona dólar y los bancos centrales que están en la zona dólar, de situaciones que se van a presentar en el futuro. Que yo pienso que el Banco Central tomó esa decisión descontando esos anuncios, adelantándose a esos anuncios, y eso claramente tiene una repercusión a nivel de la economía interna. ¿En qué sentido, doctor? Bueno, todos sabemos que eso encarece el coste del dinero. Al final tiene repercusiones en los canales de la tasa de interés de todo el resto del sector financiero. La tasa activa se incrementa, se ha incrementado quizás en una velocidad un tanto lenta por el hecho de que parece que todavía hay un componente importante de crédito de los famosos estímulos que dio el Banco Central, y eso hace que esa tasa, su crecimiento o su alza sea muy lenta, pero la tasa pasiva se ha incrementado. El Banco Central ha estado colocando documentos de deuda por un 12%. Por lo tanto, eso es muy atractivo. En algún momento llegó hasta 13. Hasta 13. Entonces, ¿qué ocurre? Que las decisiones de los inversionistas cuando ven esta situación es que se ralentizan sus decisiones. Si tú vas a buscar dinero para... De los inversionistas. Claro, porque si tú estás en una posición de invertir y vas al banco, o por lo menos tienes pensado ir al banco a tomar dinero prestado, tú sabes que ese dinero nuevo va a estar con una tasa de interés mucho más alta. Por lo tanto, tu decisión Pero, doctor, también se anima a buscarlo ahora porque no se sabe si va a seguir aumentando, porque esa es la otra vertiente. Claro, pero Jacqueline, si lo busca ahora, quizás será un poco menos caro que cuando lo busque después. Pero aún así, si lo comparamos con el pasado, el costo va a ser mucho mayor. Quieras o no, esas decisiones ralentizan las decisiones del consumo de los hogares. Los hogares, por ejemplo, cuando van a tomar prestado, no sé, una feria de vehículos. Bueno, las ferias de vehículos que se hagan ahora usadas o nuevas, pero más usadas que nuevas por el tema de los problemas que hay en la cadena de suministro, van a encontrar tasas de interés mucho más altas. Ya nadie va a conseguir un préstamo hipotecario al 8 o al 7 o al 9. No lo va a conseguir. Es imposible. Entonces, son decisiones que van a ralentizar la actividad económica. ¿Por qué? Porque le quita presión de demanda y eso influye un tanto sobre lo que es la inflación subyacente, aquella que tiene que ver con el componente monetario, que es la que el Banco Central quiere atacar, básicamente. Pero es la medida que procede en estos momentos, doctor. No, ¿cierto? Yo pienso... Es decir, ganancia, pérdida, siempre habrá alguien que eso pierda. nadie lo cuestiona, es lo que manda el libro. Claro, o sea, nadie cuestiona esa decisión del banco, porque el banco, obviamente, el objetivo supremo es mantener niveles de inflación relativamente
que sean, ¿verdad?, cercanos a la meta, o bajar la tendencia, como ha venido ocurriendo, de los niveles de inflación. Por ejemplo, aquí hay un cambio, un punto de inflexión. Ha venido un poquito cediendo, pero muy poco. Posiblemente los niveles de inflación estén cercanos, lleguen este año posiblemente casi 9.1, 9.2, si sigue esa tendencia. Pero esa es la presión que tienen los bancos. Tienen mantener ese equilibrio muchas veces hasta inestable. No pueden estar, como dice el adagio, ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te alumbre. O sea, el Banco Central tiene que decir, bueno, los niveles de inflación tienen que bajar, pero también el crecimiento no puede ralentizarse a un punto de que la economía dominicana pueda crecer por debajo del crecimiento potencial. Porque si no crece por encima o al nivel del crecimiento potencial, entonces los niveles de empleo que se han recuperado están totalmente en amenaza. Parece que tenemos buenas noticias en ese sentido, porque el propio Banco Central anunció y fue refrendado por la CEPAL un crecimiento 5.5, 5.3. 5.3. Oye, un crecimiento de 5, un crecimiento de 5.1. De enero a julio. Sí, pero eso es bueno, porque si tú analizas el contexto de América Latina, 2.7. Es 2.7. Estados Unidos ya tiene 2 trimestres negativos, que ya eso es técnicamente una recesión. Una recesión, sin embargo, los niveles de empleo se mantienen altos, pero eso se debe, no que ha habido un crecimiento de nueva producción, sino es que hay ventas de inventario, y eso ha mantenido obviamente ese nivel de empleo. Ahora, yo siempre, y yo pienso que ese es el objetivo del Banco Central, no solamente disminuir la inflación, sino mantener un crecimiento que sea cercano a potencial o por encima del potencial. Y esa es la idea. Por eso quizás, Antonio, los agregados monetarios y la base monetaria no han disminuido. No, claro. Están por encima de noviembre. Claro, porque todavía hay un componente en el mercado del crédito. Porque el crédito está creciendo bien. Está creciendo. Hay más, no sé, alrededor quizás casi 90,000 y pico de millones de pesos que se prestaron, que se colocaron a un 8%. Y eso, en cierta manera, le da cierto margen al Banco Central para hacer incrementos en su tasa de política monetaria. Como hay un componente que se colocó a un 8, claramente eso le permite tomar estas medidas y le puede permitir mantener un crecimiento cercano, obviamente, o por encima del crecimiento del 5%, que es el número mágico. Que se va a lograr ese crecimiento. O sea, yo creo que el Banco Central tiene que hacer todo lo posible para eso. Y creo que con el componente que hay en estos momentos se puede mantener un crecimiento al 5%. Pero ojo, no podemos sobreactuar. Y fíjate, la impresión que tengo es que la magnitud, si tú analizas el incremento en la tasa de política monetaria, no es de un 1% o de 100 puntos básicos, es de 25 puntos básicos, 0.25%. Por lo tanto, parece que el banco ha venido cediendo un tanto y los incrementos que va a hacer, posibles incrementos, no serán en términos de magnitud como lo ha venido haciendo en decisiones anteriores. Con tu permiso, Antonio Siriaco, vamos a una breve pausa comercial. Continuamos porque nos quedan todavía puntos específicos de temas económicos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de ser prestigioso economista. Doctor, el tema del salario que le llama la atención a todos, los de arriba, los del medio, los de abajo, después de las declaraciones sugeridas por el presidente del CONEP de que los empresarios hicieran voluntariamente aumentos, obviamente eso tomó un poco de forma, inmediatamente los sindicalistas reaccionaron, claro. También el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera, las asociaciones que representen a las pequeñas empresas y a las microempresas, dicen que no están en condiciones de
de asumir un aumento de salario. Yo quisiera que usted nos hablara de eso, doctor, y nos explicara, porque la semana pasada un prestigioso articulista habló del impacto que tiene hasta en el comportamiento violento de la sociedad, el tema de la insatisfacción de no cubrir sus necesidades básicas con un salario decente, que es un gran reto que tenemos aquí. ¿Cómo armonizar todo eso y qué se debe hacer? Mira, yo creo lo siguiente, yo pienso, Jacqueline, que la decisión y la posición del CONEP de adelantarse para precisamente incremento de salario es una decisión correcta. ¿Por qué es correcta? Y pienso incluso que el incremento de salario tiene que ser un incremento moderado, precisamente para... Es decir, por encima de la inflación, pero no solamente que cubra el margen de la inflación. No, que cubra por lo menos los 2 últimos años de inflación acumulada, que es alrededor de un 14, un 15%, que siempre ha sido el incremento de salario tradicional que se han concertado, que es un 15. ¿Por qué? Porque hay que reconocer también, no solamente el hecho de que los sectores de clase media, los sectores, por ejemplo, de vulnerables, sus niveles de salario real, sí, carencia, obviamente se han incrementado. Entonces, la inflación de alimentos, según el Banco Central, es casi un 13%. Por encima de la inflación general. Doctor, pero el que no puede aumentar, explíqueme eso. Entonces, por eso es que el incremento tiene que ser moderado, también tomando en consideración que este es un tejido empresarial que es más de un 95% conformado por micros y pequeñas empresas. Pero también tú tienes que pensar que gran parte del éxito de los últimos años de la economía dominicana, en términos de crecimiento, ha sido también el tema de la tranquilidad social y política. Y eso es un componente importante. Eso que tú mencionabas, que hay insatisfacciones, hay un proceso en la República Dominicana de agresividad, que por cualquier situación es mínima, alguien saca una pistola y te agrede. O hay agresiones muchas veces por discusiones que no tienen sentido, pero eso tiene un trasfondo económico. ¿Por qué? Porque hay niveles de insatisfacción. Los sectores medios, sectores de bajo nivel de ingreso, cuando van al supermercado, encuentran que el coste de la canasta básica familiar cada vez más se incrementa. Y eso genera insatisfacción. Y yo creo que en esta coyuntura, establecer un incremento de salario con cierta moderación, eso permite bajar un tanto los niveles de crispación que pueda tener la gente y los niveles incluso de agresividad, producto de situaciones que ha generado, acumulado, de forma acumulada, una situación pandémica y luego entonces una situación inflacionaria. Déjame decirte que la República Dominicana en un contexto de crisis pudo incrementar salario y lo pudo hacer y llegó a un arreglo y no pasó nada, todo lo contrario. Entonces yo creo que esta situación es una situación que aún más amerita por lo menos tú resarcir el bolsillo de la gente. Mira, ¿cuánto es el coste de la canasta básica para el primer quintil? Según las informaciones del Banco Central, 25,000 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo más alto? 21,000 pesos. ¿Cuánto es el coste? El mínimo más alto de una gran empresa. Y que no todo el trabajador gana 21,000 pesos. Por eso yo digo que, por ejemplo, hay un montón de trabajadores que ganan 12,000, 13,000 pesos. Pero el salario mínimo, el salario del sector privado, el raso es 10,000 pesos. 10,000. Entonces, esa situación evidentemente genera una situación explosiva en términos sociales. Entonces, uno de los atractivos de la República Dominicana ha sido la inversión extranjera durante los últimos años. ¿Cuál es su visión, doctor, de que por qué nosotros tenemos esa asimetría salarial?
que otros países con economías iguales a las nuestras no la tienen. Lo que ocurre es que, Jacqueline, que aquí no hay una política pública salarial. Aquí generalmente el salario que se ataca es el salario mínimo a partir del comité de salario. Y debe haber, ¿tú sabes cuántos salarios mínimos aquí? Hay más de 21. 21. O 22. Sí. Entonces, eso es imposible. Aquí debe haber una sola política salarial. Aquí debe haber uno o dos, como mucho, salarios mínimos, en el sentido que puedas reconocer diferenciación entre la gran empresa o la pequeña empresa o la microempresa. Tú puedes tener 3 tipos de salarios mínimos, por poner un ejemplo, pero no 21 o 22 tipos de salarios mínimos. Por lo tanto, aquí debe haber una legislación sobre el salario en la República Dominicana. Incluso en el mismo sector público, tú encuentras diferencias muy grandes entre lo que gana un funcionario y lo que gana otro funcionario. Hasta lo que gana el presidente. Claro, pues, y lo que ganan otros entonces esa ley de salario en la República Dominicana que no se ha aplicado y que cuesta, parece, porque incluso ya hay un reglamento, pero su aplicación induce una cantidad importante de recursos. Por lo tanto, debe haber un proceso de legislar sobre la base de un salario o 2 o 3 salarios en la República Dominicana y que eso rija tanto para el sector público como para el sector privado. Ahora que habrá que hacer una reingeniería en ese sentido de las expectativas que tienen muchos empresarios de lo que deben ser sus ganancias. Y también el hecho, doctor, de que ya se ha planteado de que las pequeñas empresas y las microempresas que no puedan hacer el aumento, que el gobierno vaya en auxilio. ¿Podrá el gobierno, para evitar la más informalidad o más despido, tener un fase 1, fase 2 permanente en las empresas? Bueno, tú sabes que aquí no hay seguro de desempleo. El fase 1 y el fase 2 resultó como un mecanismo de escape en una coyuntura que se dio en la República Dominicana con el tema, obviamente, del gran confinamiento a partir del COVID, de la pandemia. Entonces, de repente, hubo una situación que muchas empresas cerraron y despidieron a prácticamente todos los trabajadores y hubo entonces que crear fase 1 y fase 2. Pero se debe legislar precisamente para establecer mecanismos que amortigüen situaciones que se dan en las economías, como pasa en los países desarrollados, que amortigüen situaciones no esperadas, crisis económicas, crisis de carácter pandémica, donde de repente mucha gente se queda sin empleo. Pero también debe haber un mecanismo de ayuda directa a las empresas. Por ejemplo, en el Reino Unido, en plena crisis, el Banco de Inglaterra o su Banco Central le dio ayuda directa a las empresas a través de financiamiento. Y en Estados Unidos hubo un programa dirigido a las MIPYMES. Aquí debe haber una especie de pacto sobre las MIPYMES, de un pacto donde el financiamiento en muchos casos sea directo y evitar muchas veces intermediación. Pero eso tiene que ser discutido, eso tiene que ser consensuado. Pero esos son los mecanismos que permiten que un tejido tan importante como son las micros y pequeñas empresas puedan tener claramente esa vida permanente y que no sean empresas que nazcan y mueran de forma muy rápida. Bueno, doctor, agradecemos en todo lo que vale el esfuerzo que le costó llegar a Telesistema en estos tapones, pero ha sido un gran placer, como siempre, Gracias. conversar con usted y ilustrarnos un poco de la visión profesional de la economía dominicana y de lo que podemos esperar los ciudadanos. Señores, así terminamos el contenido de Telematutino 11 en este 31 de agosto. Como siempre, agradeciéndoles la sintonía e invitándoles a continuar con Telesistema Dominicano y su magnífica programación. Hasta mañana.